pasaba por la cocina aquella tarde, descalza, silenciosa, cargando el peso de una semana agotadora en la oficina. No pretendía escuchar conversaciones ajenas, pero cuando oí mi nombre, me quedé helada detrás del marco de la puerta. La voz de mi padre, siempre tranquila y medida, sonaba más cortante que de costumbre, deliberada. «No te preocupes», le decía a mi hermana menor, Lucía. «Haremos que tu hermana asuma la responsabilidad de esto». Mi corazón se desplomó. ¿Qué? ¿Responsabilidad? ¿De qué? Me pegué contra la pared, con la respiración atrapada en la garganta. Lucía murmuró algo en respuesta. No pude distinguir las palabras, pero sonaba nerviosa. Culpable. Cerré los ojos, dejando que sus voces se hundieran en mí como veneno. No estaban hablando de cosas sin importancia. Esto era serio. Hubo una pausa, y luego mi padre añadió: «Ella siempre ha sido la estable. Puede manejarlo». Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no se trataba de pedirme ayuda. Se trataba de tenderme una trampa. No esperé más. Caminé directamente a mi habitación, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Fuera lo que fuese esta responsabilidad, claramente no era mía, pero iban a ponerla en mis manos de todos modos. Esa noche no dormí. Miré fijamente al techo, pensando en cuántas veces los había sacado de apuros, los había protegido, había sacrificado mi propia comodidad. Esta vez, algo se había roto dentro de mí. El apartamento en Valparaíso que compartíamos tenía vista al mar, pero esa noche el océano no me trajo paz como solía hacerlo. Las luces de los cerros parpadeaban frente a mi ventana mientras yo repasaba mentalmente cada momento en que había cedido ante ellos. Las deudas universitarias de Lucía que yo había pagado porque era una emergencia. El préstamo del coche de papá que yo había refinanciado porque solo sería por unos meses. Las vacaciones familiares que yo siempre terminaba financiando, porque todos necesitábamos estar juntos. Recordé cómo mi madre, antes de morir hace 5 años, me había tomado la mano en el hospital y me había susurrado: «Cuida de ellos, Daniela. Eres la fuerte». Y yo, destrozada por el dolor, le había prometido que lo haría. Esa promesa se había convertido en mi prisión. La había cumplido fielmente, abandonando oportunidades de trabajo en Santiago, postergando mi maestría, cancelando viajes que había soñado hacer, todo porque ellos me necesitaban. Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de mi tía Carmen. «Tu padre me llamó. Dice que necesitan tu ayuda con algo importante. ¿Está todo bien?» Así que ya estaban movilizando a la familia. Clásico de papá. Crear un ejército de presión antes de enfrentarme directamente. La paz. Madrugada me encontró sentada en el balcón, envuelta en una manta, viendo cómo el primer barco pesquero del día salía al horizonte. En ese momento, sentí una claridad que nunca antes había experimentado. No podía seguir así. No debía seguir así. Mi madre no habría querido que me convirtiera en un cajero automático emocional y financiero para la familia. Ella quería que fuera fuerte por mí misma también. Entré, preparé mate y me senté con mi computadora. Tenía que investigar. Necesitaba saber exactamente qué estaban planeando poner sobre mis hombros esta vez. Con unos pocos clics, entré en la cuenta. De correo electrónico de Lucía. Sí, conocía su contraseña. La había ayudado a configurar su seguridad en línea tantas veces que ya era rutina. Lo que encontré me dejó sin aliento. Correos de un banco, avisos de morosidad, amenazas de embargo, y lo peor, un préstamo personal por una cantidad astronómica, con mi nombre en los documentos adjuntos. Mi propia firma, falsificada. Mi número de identidad, utilizado sin mi consentimiento. Mi historial crediticio, a punto de ser destruido. Todo mientras mi padre y mi hermana planeaban cómo convencerme de que era mi responsabilidad arreglarlo. Me levanté temblando, no de miedo sino de rabia hacia ellos,
pero también hacia mí misma por haber permitido que llegáramos a este punto, por haber sido tan predecible que ni siquiera dudaban que yo cedería una vez más. Esta vez sería diferente. Esta vez, yo también tenía un plan. Al amanecer, mi decisión estaba tomada. Me levanté de la cama, me duché, me vestí y me senté frente a mi escritorio. Abrí mi portátil y accedí a mi cuenta bancaria. Mis dedos temblaban, no de miedo, sino de determinación. Había estado ahorrando ese dinero durante años. Alquiler, emergencias, sueños para los que apenas tenía tiempo de imaginar. Pero ahora era mi escape. Transferí hasta el último peso a una nueva cuenta bajo un nombre diferente, un proceso que había iniciado meses atrás cuando comencé a sospechar que la inestabilidad financiera de mi familia podría arrastrarme con ellos. Incluso tenía un segundo número de teléfono, una nueva dirección de correo electrónico y una caja de seguridad con documentos cuya existencia ellos desconocían. Cada plan de respaldo que había, mantenido en las sombras, estaba siendo activado. Al mediodía, había vaciado mi parte de la cuenta conjunta a la que mi padre tenía acceso. Dejé una nota en la mesa de la cocina. No me llamen, ¿saben por qué? Luego me fui. No para siempre, al menos no todavía. Pero necesitaba espacio para pensar, para planificar, para proteger lo que era mío. Lo que ellos no sabían era que yo llevaba años preparándome para este momento. Conduje mi viejo Renault hacia el sur, por la carretera costera. El día estaba despejado. Uno de esos días perfectos de Valparaíso, donde el cielo y el mar compiten por cuál es más azul. Normalmente habría disfrutado del paisaje, pero mi mente estaba ocupada calculando mi próximo movimiento. Tenía suficiente dinero para 3 meses sin trabajar, pero no quería desperdiciar mis ahorros. Necesitaba ser estratégica. Mi primera parada fue Concepción. Mi amiga Teresa tenía un pequeño departamento que alquilaba a turistas, pero en temporada baja solía estar vacío. Habíamos estudiado juntas en la universidad, antes de que yo abandonara la carrera de arquitectura para tomar un trabajo que pudiera ayudar con las finanzas familiares. Teresa había seguido adelante, graduándose, construyendo su vida. Siempre me decía que yo debería retomar mis estudios. Quizás ahora, finalmente, podría considerarlo. ¿Cuánto tiempo te quedarás?, preguntó Teresa mientras me entregaba las llaves. Su cara mostraba preocupación, pero también un destello de esperanza. Siempre había sido mi mayor animadora. No lo sé, respondí honestamente, hasta que arregle algunas cosas. No le conté todo, pero le dije lo suficiente. Sobre la falsificación, sobre la conversación que había escuchado. Asintió, sin sorprenderse demasiado. Ya era hora. Fue todo lo que dijo, y me abrazó. El departamento era pequeño pero acogedor, con vista a una plaza tranquila. Pasé la primera noche organizando mis documentos, creando nuevas contraseñas, haciendo listas de contactos que podría necesitar. Abogados, asesores, financieros, incluso terapeutas. Esta vez no iba a improvisar. Mi teléfono no dejaba de sonar. Lucía, papá, incluso primos con los que apenas hablaba. No contesté ninguna llamada. En cambio, envié un mensaje a mi jefe en la agencia de marketing donde trabajaba. Necesitaba unos días libres por asuntos personales. Afortunadamente, gran parte de mi trabajo podía hacerlo remotamente. Al segundo día, comencé a buscar trabajo, en Concepción. Envié mi currículum a varias agencias. Actualicé mi perfil profesional en línea. Contacté a antiguos colegas. No estaba huyendo, estaba reconstruyendo. Cada correo electrónico enviado, cada llamada realizada, era un ladrillo, en la pared que estaba construyendo entre mi vieja vida y la nueva. Por la tarde, Teresa vino a visitarme. Trajo empanadas y una botella de vino tinto. Nos sentamos en el pequeño balcón, viendo cómo el sol se ponía sobre los edificios. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije mientras servía el vino en 2 tazas. El departamento no tenía copas.
Una parte de mí sigue sintiéndose culpable, como si estuviera traicionándolos. Teresa sacudió la cabeza. Ellos te traicionaron a ti, Daniela, no al revés. Lo sé, pero... Dejé la frase sin terminar. ¿Cómo explicar esa culpa profundamente arraigada? Esa sensación de que, de alguna manera, yo era responsable del bienestar de todos. Es la manipulación, dijo Teresa, como si me leyera la mente. Te han hecho creer que su felicidad es tu responsabilidad. No lo es. Esa noche, después de que Teresa se fuera, abrí mi computadora nuevamente. Entré en mi correo electrónico antiguo, el que mi familia conocía. Había docenas de mensajes, algunos suplicantes, otros acusadores. ¿Cómo puedes hacernos esto?, escribió mi padre. Somos familia. Lucía había enviado varios, cada uno, más desesperado que el anterior. El último decía simplemente: por favor, vuelve, te necesitamos. Respiré hondo y comencé a escribir una respuesta. No para disculparme, sino para establecer límites. Les informé que sabía sobre el préstamo, fraudulento, que tenía copias de todos los documentos, que si intentaban proceder con eso, presentaría una denuncia formal. No quería hacerlo, les dije, pero me protegería si era necesario. Después de enviar el correo, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado caer una mochila llena de piedras que había estado cargando durante años. Por primera vez, en mucho tiempo, el futuro no parecía una serie de obligaciones, sino un horizonte abierto de posibilidades. Personas como mi padre siempre me subestimaron. Pensaba que era callada, complaciente, obediente. Nunca vio el fuego que mantenía enterrado bajo el silencio. Lo que ellos no sabían era que mientras se apoyaban en mí, yo había estado construyendo una vida más allá de ellos. Redes, habilidades, planes alternativos. Había tomado clases de diseño gráfico por las noches. Trabajaba como freelance bajo un seudónimo. Incluso había comenzado a invertir. Todo empezó hace años. Después de que Lucía arruinara mi crédito al sacar un préstamo a mi nombre, algo que mi padre minimizó como un error que teníamos que perdonar. Esa traición quebró algo dentro de mí. No los confronté entonces. Sonreí, pagué la deuda, reconstruí mi crédito en silencio. Pero también aprendí. Aprendí que ser la responsable significaba que tenía que cuidarme a mí misma antes que a nadie más. Nunca imaginaron que me alejaría. Pero yo ya había alquilado un pequeño estudio en otra ciudad, lo había amueblado con mi propio dinero, instalado un buzón seguro e incluso cambiado las cerraduras de mi unidad de almacenamiento. Les había dejado pensar que estaba atrapada. Ese fue su mayor error. La mañana del tercer día en Concepción amaneció nublada. Desde la ventana de mi pequeño departamento temporal podía ver estudiantes dirigiéndose a la universidad. Chicos y chicas de mi edad, 28, 29 años, con toda la vida por delante. Me pregunté cómo habría sido mi vida si hubiera priorizado mis sueños en lugar de cargar con las responsabilidades familiares. No servía de nada lamentarse ahora, pero quizás no era demasiado tarde para cambiar el rumbo. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté con cautela. ¿Daniela Morales? Una voz profesional, femenina. Sí, soy yo. Le llamo de Nuevo Horizonte Diseño. Recibimos su currículum y nos gustaría concertar una entrevista. Mi corazón dio un vuelco. Había enviado solicitudes a varias agencias, pero no esperaba una respuesta tan rápida. Acordamos una fecha para la semana siguiente. Mientras colgaba, sonreí. Este era el primer paso real hacia mi nueva vida. Lo que mi familia nunca supo es que durante los últimos 3 años había estado tomando cada curso online que pudiera encontrar. Diseño web, marketing digital, gestión de redes sociales. Mientras ellos creían que me quedaba hasta tarde en la oficina, yo estaba realmente construyendo un portafolio paralelo bajo el nombre de Diana Montt. Diana tenía clientes, referencias
incluso un pequeño pero creciente reconocimiento en 1900, el mundo del diseño independiente. Mi padre siempre decía que los estudios eran un lujo que no podíamos permitirnos. Hay que trabajar, Daniela, no soñar, repetía cuando mencionaba volver a la universidad. Lo que él no sabía es que yo había estado ahorrando para exactamente eso. Tenía suficiente para un año de matrícula y gastos básicos. No sería fácil, pero era posible. Abrí mi portátil y revisé mi correo. Había uno de doña Mercedes, una anciana para quien había diseñado tarjetas de invitación para el cumpleaños de su nieto. «Querida Diana», escribía, «todos quedaron encantados con tu trabajo. Mi sobrina quiere contratarte para su boda. ¿Podrías contactarla?» Sonreí. Otro cliente. Otro paso hacia la independencia financiera. Decidí dar un paseo por la ciudad. Concepción no era tan pintoresca como Valparaíso, pero tenía su encanto. Calles amplias, parques bien cuidados, una energía universitaria que me recordaba mis breves días como estudiante. Caminé hasta la plaza de armas. Me senté en un banco y observé a la gente pasar. Familias, parejas, individuos absortos en sus propios mundos. Me pregunté cuántos de ellos también cargaban con secretos, con vidas paralelas, con planes de escape. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Teresa. «Llamó tu padre a mi casa. Está furioso. Dice que has vaciado la cuenta conjunta y que esto es robo familiar». No le dije dónde estás, obviamente. Respiré hondo. Era de esperar. Le respondí con un simple «gracias». Luego apagué el teléfono. No necesitaba más drama por hoy. Al regresar al departamento, me detuve en una librería. Compré un cuaderno, nuevo, de esos con tapas duras y páginas gruesas. Lo primero que escribí fue una lista. Vida nueva. Pasos a seguir. Punto 1. Encontrar trabajo estable. Punto 2. Matricularme en algún curso, aunque fuera a tiempo parcial. Punto 3. Buscar un lugar permanente para vivir. Punto 4. Construir nuevas relaciones, honestas, sin la sombra de la manipulación familiar. Por la noche, recibí un correo de un abogado que había contactado. Me confirmaba lo que ya sospechaba. La falsificación de mi firma en documentos de préstamo era un delito grave. Tenía opciones legales si quería proceder. Era reconfortante saberlo, aunque no estaba segura de querer llevar las cosas tan lejos. No buscaba venganza, solo libertad. En el fondo de mi armario en Valparaíso, había dejado una caja con cartas de mi madre. Cartas que escribió durante su enfermedad, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo. Una para cada cumpleaños mío hasta los 30. Cumpliría 30 en 2 meses. Esa última carta, aún sin abrir, era lo único que lamentaba haber dejado atrás. Quizás algún día volvería a buscarla. O quizás era mejor dejarla ir, junto con todo lo demás. Me preparé un té y salí al balcón. La noche estaba despejada, con estrellas brillando sobre la ciudad. Pensé en todas las noches que había pasado preocupándome por los problemas de otros, olvidando mis propios sueños. Ya no más, susurré a las estrellas. Ahora es mi turno. Lo más liberador de todo era darme cuenta de que no necesitaba su aprobación. No necesitaba que entendieran. Mi vida era mía para vivirla, y finalmente estaba tomando las riendas. Eso era algo que nunca podrían quitarme, sin importar cuántas llamadas hicieran o cuánta culpa intentaran cargar sobre mis hombros. 3 días después, vinieron a buscarme. No sé cómo dieron con mi paradero. Quizás Teresa dejó escapar algo, o tal vez me vio alguien conocido en la ciudad. Sea como fuere, Lucía apareció frente a mi puerta, con los ojos hinchados y el rímel corrido por las lágrimas. «Por favor», suplicó. «Papá dijo que te harías cargo. No quise que llegara tan lejos». La miré, sintiendo una mezcla hueca de amor y rabia retorciéndose en mi pecho. «¿Hacerme cargo de qué, Lucía?», pregunté, sabiendo perfectamente lo que estaba a punto de decir. Se derrumbó. Deudas de tarjetas de crédito.
un arriendo que no podía pagar, un préstamo de coche firmado a mi nombre sin mi conocimiento, y ahora, un posible desalojo. Papá dijo que lo arreglarías, que siempre lo haces. Mis dedos se curvaron en puños a mis costados. Esa frase otra vez. Siempre lo haces. Como si yo fuera una solución ambulante a su imprudencia. No grité. No lloré. Simplemente dije, esta vez no. Su rostro se desmoronó. Mi padre apareció a la mañana siguiente, severo, frío, decepcionado. «Estás dando la espalda a tu familia», dijo. «No», contesté, mirándolo directamente a los ojos. «Estoy dando la espalda a ser utilizada». Lo invité a pasar, no por cortesía, sino porque no quería que los vecinos escucharan lo que tenía que decir. El departamento era pequeño, y su presencia lo hacía aún más asfixiante. Se quedó de pie, negándose a sentarse, como si aceptar mi hospitalidad fuera una concesión que no estaba dispuesto a hacer. ¿Tienes idea del lío en que has puesto a tu hermana?, comenzó, con ese tono de autoridad que había utilizado toda mi vida para silenciarme. ¿El lío en que yo la he puesto? La incredulidad me dio valor. Ella falsificó mi firma. Ella solicitó un préstamo a mi nombre. Ella comprometió mi futuro sin mi consentimiento. ¿Y yo soy la culpable? Nadie es perfecto, Daniela. Cometió un error. No, papá. Un error es olvidar pagar una cuenta a tiempo. Esto es fraude. Su rostro enrojeció. ¿Ahora hablas como abogada? ¿Vas a denunciar a tu propia hermana? No quiero hacerlo, respondí con calma, pero tampoco voy a arruinar mi vida para salvarla de ella. No esta vez. Se acercó a la ventana, mirando hacia la plaza como si buscara inspiración en los transeúntes. Tu madre estaría tan decepcionada, murmuró, sabiendo exactamente dónde clavar el puñal. Respiré hondo. No, no lo estaría. Mamá quería que fuera fuerte, no una mártir. Se volvió hacia mí, y por un momento vi algo nuevo en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Respeto? No estaba segura. ¿Qué quieres entonces?, preguntó finalmente. Quiero que Lucía asuma la responsabilidad, que contacte al banco, explique lo que hizo y arregle un plan de pago. Quiero que tú dejes de protegerla de las consecuencias de sus acciones. Y quiero que ambos entiendan que mi amor por ustedes no significa que pueden usarme. Hubo un largo silencio. Afuera, unos niños jugaban a la pelota, sus risas filtrándose por la ventana entreabierta. ¿Y si no podemos pagar? Su voz sonaba más vieja, más cansada. Entonces enfrentarán las consecuencias, como todos los adultos. Me sorprendió la firmeza de mi propia voz. No estoy diciendo que no los ayudaré nunca más. Estoy diciendo que la ayuda será en mis términos, no en los suyos. Asintió lentamente, como procesando una ecuación compleja. Siempre fuiste la más inteligente, dijo, casi para sí mismo. Demasiado inteligente para quedarte en Valparaíso, supongo. No respondí. No era una cuestión de inteligencia, sino de respeto propio, algo que había tardado demasiado en descubrir. Hablaré con Lucía, dijo finalmente. Veremos qué podemos hacer. Cuando se fue, me senté en el sofá, temblando. La confrontación había sido menos explosiva de lo que temía, pero más agotadora de lo que esperaba. Mi teléfono sonó casi inmediatamente. Era Lucía. ¿Qué le dijiste a papá? Su voz sonaba entre asustada y furiosa. Dice que tengo que ir al banco mañana. Le dije la verdad, Lucía, que necesitas hacerte responsable de tus acciones. Pero no puedo. Me meterán en problemas. Podrían despedirme si mi jefe se... ¡Entera! Deberías haber pensado en eso antes de falsificar mi firma. Hubo un silencio, y luego un sollozo. No fue idea mía, dijo en voz baja. Fue papá quien sugirió usar tu nombre. Dijo que tenías mejor historial crediticio. Me quedé helada.
Siempre había asumido que la idea había sido de Lucía, que mi padre simplemente la había encubierto después. Saber que él había sido el instigador cambió algo en mí. La decepción se transformó en una especie de claridad dolorosa. Eso no, te exime, Lucía. Aún accediste. Lo sé, susurró. Y lo siento. De verdad. Nunca creí que te alejarías así. No me alejé porque estuviera enojada, le expliqué. Me alejé porque necesitaba protegerme. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana durante horas. El cielo se oscureció. Las luces de la plaza se encendieron. Y yo seguía allí, repasando toda nuestra historia familiar, viendo los patrones que nunca había querido reconocer. No solo los de Lucía y papá, sino también los míos. Mi necesidad de ser la salvadora. Mi miedo a decepcionarlos. Mi incapacidad para establecer límites. Quizás esta confrontación no era solo sobre el dinero o el fraude. Quizás era sobre romper ciclos destructivos que habían estado operando durante años. Y quizás, solo quizás, esta ruptura podría ser el primer paso hacia una relación más saludable para todos nosotros. La primera semana fue difícil. La culpa me carcomía. Cuestionaba todo. ¿Era cruel? ¿Era egoísta? Pero luego recordaba todas las veces que tuve que arreglar desastres que no había creado. Todos los sueños que había enterrado para cargar con los suyos. Esto no era traición. Era supervivencia. Y lentamente, la culpa se transformó en algo más. Claridad. Comencé a centrarme en mis propios proyectos. Amplié mi trabajo freelance. Me uní a un espacio de coworking donde nadie me conocía como la hermana de Lucía o la hija de Roberto. Era simplemente yo, capaz, independiente. Sentía como si estuviera respirando aire real por primera vez en años. Cada mañana me despertaba y me elegía a mí misma, y eso no era egoísta, era sanación. Intentaron manipularme a través de correos electrónicos, mensajes de voz, incluso mensajes a través de amigos, pero no respondí. Había pasado demasiado tiempo siendo la solucionadora. Ahora era tiempo de que enfrentaran las consecuencias de sus propias decisiones. Era tiempo de que yo viviera las mías. La entrevista en Nuevo Horizonte Diseño fue mejor de lo que esperaba. El estudio era pequeño pero prestigioso, especializado en identidad visual para empresas locales. La directora creativa, Marisol, revisó mi portafolio con interés genuino. «Tienes talento», dijo, deteniéndose en un proyecto que había realizado para una cafetería en Valparaíso. «¿Por qué no estás en una agencia más grande?» Le conté una versión editada de mi historia. Obligaciones familiares, falta de oportunidades en mi ciudad. No mencioné la traición ni la huida. Algunas verdades son demasiado crudas para entrevistas laborales. Me ofrecieron el puesto esa misma tarde. Salario modesto, pero suficiente para independizarme completamente. Acepté sin dudarlo. Por primera vez en mi vida profesional, tomaba un trabajo porque quería, no porque lo necesitaba desesperadamente. El espacio de coworking se convirtió en mi segundo hogar. Era un edificio antiguo renovado en el centro de Concepción, con grandes ventanales y plantas por todas partes. Allí conocí a otros profesionales independientes, programadores, escritores, fotógrafos. Gente que había elegido construir sus vidas en sus propios términos. Me sentía entre pares. Elena, una desarrolladora web con quien compartía mesa, se convirtió rápidamente en amiga. Tenía mi edad, pero parecía mucho más segura de sí misma, como si nunca hubiera dudado de su derecho a ocupar espacio en el mundo. ¿Cómo lo haces?, le pregunté un día mientras almorzábamos en una plaza cercana. ¿Cómo estás tan completa? Se rió. No lo estoy. Nadie lo está. Pero aprendí a no disculparme por intentarlo. Esa frase se quedó conmigo. Durante años me había disculpado por cada pequeño acto de autopreservación, por cada no que me atrevía a pronunciar.
por cada límite que intentaba establecer. Como si cuidarme fuera un crimen contra quienes decían amarme. La segunda semana en Concepción, busqué un departamento permanente. Encontré uno pequeño pero luminoso en un barrio tranquilo, cerca del río. El contrato de arrendamiento tenía solo mi nombre, mi firma, mi responsabilidad. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Teresa me ayudó con la mudanza. No tenía muchas posesiones. La mayoría se habían quedado en Valparaíso. Pero ella insistió en regalarme plantas para cada habitación. Para que tengas vida, Adrien, tu alrededor, dijo. Esa noche, sola en mi nuevo espacio, me permití llorar por primera vez desde que todo había comenzado. No por tristeza, sino por alivio, por el peso que ya no tenía que cargar, por la persona que estaba descubriendo bajo capas de obligación y culpa. Recibí un correo electrónico de mi padre, diferente a los anteriores, más reflexivo. Me contaba que Lucía había ido al banco, había confesado la falsificación y estaba enfrentando las consecuencias legales. No era agradable, escribió, pero quizás era necesario. También mencionaba que estaba considerando vender la casa familiar para pagar deudas acumuladas durante años. Me preguntaba si podía contar con mi consejo, no con mi dinero. Le respondí con cautela. Le ofrecí ayudarle a encontrar un asesor financiero, a entender sus opciones. Establecí claramente que no podía involucrarme económicamente, pero que estaba dispuesta a apoyarlo de otras maneras. Era un primer paso hacia una relación diferente. No sabía si funcionaría, pero tenía que intentarlo. En el trabajo mis diseños comenzaron a destacarse. Marisol me asignó un proyecto importante: la renovación completa de la identidad visual de una cadena de tiendas regionales. Era un desafío enorme, pero me sentía lista. Pasaba horas investigando, bocetando, probando ideas. El entusiasmo que sentía era casi físico, como una energía que me recorría el cuerpo. «Has cambiado», comentó Elena una tarde mientras trabajábamos lado a lado en el espacio compartido. «Cuando llegaste, parecías, no sé, como apagada. Ahora brillas». No supe qué responder. ¿Había cambiado tanto en tan poco tiempo? ¿O simplemente estaba volviendo a ser quien siempre debí ser? Por las noches, seguía trabajando en mis proyectos personales. Diseñé una página web para mostrar mi portafolio completo. Me inscribí en un curso de ilustración digital. Comencé a ahorrar para un viaje a Buenos Aires, algo que siempre había querido hacer. También empecé a cuidar mi cuerpo. Años de estrés constante habían pasado factura. Comencé a correr por las mañanas, siguiendo el sendero junto al río. Me uní a una clase de yoga en un estudio cercano. Prestaba atención a lo que comía, no por vanidad, sino por autocuidado. Poco a poco, los mensajes de mi familia se volvieron menos frecuentes, menos urgentes. No porque me hubieran olvidado, sino porque estaban aprendiendo, como yo, a vivir sus propias vidas. A veces recibía noticias de viejos amigos de Valparaíso. Me contaban que Lucía había conseguido un segundo trabajo para pagar sus deudas, que mi padre estaba vendiendo posesiones innecesarias, que estaban, a su manera, enfrentando la realidad que yo había visto venir hace tanto tiempo. No sentía satisfacción por sus dificultades. Tampoco sentía la obligación de rescatarlos. Lo que sentía era esperanza. Esperanza de que, quizás, todos estábamos creciendo. Todos estábamos aprendiendo a vivir con más verdad, menos dependencia, más dignidad. Una noche, sentada en mi balcón con una taza de té, mirando las luces de Concepción, me di cuenta de algo importante. Había reclamado más que mi independencia financiera. Había reclamado mi derecho a existir por mí misma, a soñar, a fallar, a intentarlo de nuevo. Y eso, más que cualquier cuenta bancaria o título profesional, era el verdadero tesoro que había ganado. Han pasado meses. No soy rica, no soy famosa, pero soy libre. Tengo control sobre mi dinero, mi tiempo y mi paz. He viajado,
he trabajado en cosas que amo, y por primera vez siento que estoy construyendo una vida sobre terreno sólido, no una hecha de obligación y culpa. Lo que ellos aún no saben es que nunca los odié. Los amé demasiado, por demasiado tiempo, a costa de mí misma. Alejarme no fue un acto de venganza, fue un acto de amor, por mí. Y quizás, solo quizás, fue la única manera de enseñarles responsabilidad. No es que espere que la hayan aprendido, pero eso ya no es mi carga. A veces pienso en Lucía. Me pregunto si está bien, espero que aprenda, pero he dejado ir el rol de salvadora. Soy solo una mujer con cicatrices, finalmente sanando, finalmente completa. Y esa es una historia que puedo escribir para mí misma, de ahora en adelante. Mi departamento en Concepción ya se siente como un hogar verdadero. He llenado las paredes con arte local, principalmente acuarelas de paisajes chilenos. Las plantas que Teresa me regaló han crecido. Algunas incluso han dado flores. Sobre mi escritorio hay una fotografía enmarcada. Yo en el Cerro Santa Lucía, en Santiago, sonriendo a la cámara, con el horizonte de la ciudad a mis espaldas. Fue tomada durante mi primer viaje sola, un fin de semana que me regalé después de 3 meses en mi nuevo trabajo. El invierno ha llegado a la ciudad, trayendo lluvias constantes y cielos grises. Pero dentro de mi espacio hay calidez. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a valorar el silencio que antes me aterraba. Las noches de soledad ya no son horas vacías que llenar con preocupaciones por otros. Son momentos para leer, para crear, para simplemente existir, sin justificación. Mi carrera ha florecido de maneras que nunca imaginé. El proyecto para la cadena de tiendas fue un éxito y me ha traído más clientes, más reconocimiento. Marisol me ofreció un aumento y más responsabilidades. También he mantenido mi trabajo freelance bajo el nombre de Diana Montt, construyendo una reputación en 2 mundos paralelos. Elena me convenció de inscribirnos juntas en un posgrado en diseño digital. Clases nocturnas, 2 veces por semana. Al principio dudé, el costo, el tiempo, los recuerdos de mis estudios interrumpidos, pero finalmente acepté. La primera noche que entré al aula, sentí una emoción casi infantil, como si estuviera recuperando algo que me habían robado. He hecho nuevos amigos, no muchos, pero valiosos. Personas que me conocen por quien soy ahora, no por los roles que desempeñé en el pasado. Con ellos puedo ser sincera, vulnerable, auténtica. No tengo que pretender ser más fuerte o más sabia o más capaz de lo que realmente soy. Recibí una postal de Valparaíso hace unas semanas. Era de mi padre. Sin reproches, sin súplicas. Solo unas líneas contándome que había vendido la casa familiar y se había mudado a un apartamento más pequeño, que estaba tomando clases de computación en el centro comunitario, que había días difíciles, pero también buenos momentos. Al final, escribió: «Estoy orgulloso de ti, aunque nunca supe cómo decírtelo». Guardé la postal en mi cajón, sin saber exactamente qué sentir. Lucía me llamó al día siguiente. Fue una conversación incómoda al principio, llena de silencios y frases a medias. Me contó que estaba trabajando en una tienda durante el día y como camarera por las noches, que estaba pagando sus deudas poco a poco, que había comenzado a ver a un terapeuta. «Tenías razón», dijo en un momento. «Sobre todo». No le dije que no se trataba de tener razón. Se trataba de respeto, de límites, de honestidad. Quizás algún día lo entenderá. Por ahora, es suficiente que esté intentándolo. Le he dado vueltas a la idea de volver a Valparaíso, no para quedarme, sino para cerrar círculos, para recuperar algunas cosas que dejé atrás, incluidas las cartas de mi madre, para ver la ciudad no como un escenario de manipulación y sacrificio, sino como simplemente un lugar hermoso junto al mar. Quizás en primavera, cuando los cerros se cubran de flores.
No sé si algún día tendremos una relación familiar normal. No estoy segura de que exista tal cosa. Pero sí sé que cualquier relación que construyamos de ahora en adelante tendrá que basarse en el respeto mutuo, en la aceptación de que todos somos adultos responsables de nuestras propias vidas, en la comprensión de que el amor no debe usarse como moneda de cambio. He comenzado a escribir, no para publicar, sino para entender, para procesar todo lo vivido, para darle forma a mis pensamientos y sentimientos. Lleno páginas con recuerdos, reflexiones, esperanzas. Es terapéutico, como desenterrar piedras pesadas que llevaba dentro sin darme cuenta. En una de estas sesiones de escritura, recordé algo que mi madre solía decir cuando éramos niñas. Cada persona tiene su propio sol y su propia luna, nos contaba mientras nos arropaba, y nadie debe vivir a la sombra de otros. En ese entonces, no entendía completamente qué quería decir. Ahora lo sé. Estaba hablándome a mí, preparándome, para este momento en que tendría que elegir mi propia luz. A veces me pregunto si mi madre sabía lo que pasaría después de su partida. Si veía en mi padre y en Lucía tendencias que yo, cegada por el amor y la lealtad, no podía reconocer. Si sus cartas, esas que dejé atrás, contienen advertencias o consejos para este exacto momento de mi vida. Parte de mí quiere saberlo. Otra parte prefiere recordarla como era, imperfecta, humana, haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. El otro día, en el mercado, una mujer mayor me detuvo. Por un momento pensé que era alguien de Valparaíso, quizás una amiga de la familia. Pero no. Solo era una desconocida que quería decirme que le gustaba mi vestido. Intercambiamos sonrisas, unas palabras amables, y seguimos nuestros caminos. Un encuentro insignificante para muchos, pero para mí fue un recordatorio. El mundo está lleno de personas que no tienen expectativas sobre quién debo ser. Personas con quienes puedo interactuar libremente, sin el peso de historias compartidas o deudas emocionales. Esta noche, mientras termino de escribir, la lluvia golpea suavemente mi ventana. Tengo una taza de té a mi lado, música suave de fondo, y planes para mañana que he elegido yo misma. No es una vida perfecta. Hay días de duda, de miedo, de soledad. Pero es mía, auténticamente mía. Y por ahora, eso es suficiente, más que suficiente. Es todo.